Cristo es que vive para siempre. Buenos días, mi hermano, Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermano, el pastor Pedro, del Centro Cristiano Aliento de Vida. Como todos los domingos, aquí con una palabra que va a refrescar tu alma, que te va a bendecir. La palabra para adorar a nuestro Dios. Nuestro Dios es maravilloso y misericordioso. Y Él tiene grandes planes para tu vida. Y en el día de hoy traigo un refrigerio. Porque durante este último mes hemos estado hablando de la consolación. Y hoy quiero hablarte de la consolación, pero desde otra perspectiva, desde las emociones de la consolación. Jesús mismo pasó por estas consolaciones, o sea, por estas emociones. Las vio a través de su ministerio, a través de los 37 milagros registrados. Jesús lo pudo ver, qué pasaba en la gente, cómo la gente se afectaba, cómo la gente sufría, las emociones que tenía cada persona durante el transcurso de su ministerio y cómo Él los consolaba, cómo Él trabajaba con cada uno de ellos. Y una de las emociones más fuertes es el rechazo. Y esa y otras emociones quiero hablarte en el día de hoy. Pero primero quisiera que me acompañaran a orar ahí donde estés. Vamos a elevar una plegaria a nuestro Padre Celestial para agradecerle este hermoso día. Ya hermoso que es tu Dios, un domingo precioso, soleado, bastante caluroso en Puerto Rico, pero lleno de expectativa para tu vida y para la mía. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por este precioso día, esta hermosa mañana. Hoy nos despertamos con mucho ánimo, porque tú, Dios, nos confortas en cada etapa de nuestro camino. Te pedimos, Dios, que te manifiestes en la vida de cada oyente, Señor. Te presentamos a cada persona que vive en este territorio, cerca de nuestra residencia, cerca de nuestra iglesia, Padre. Toca la vida, levanta en ella un espíritu, Señor, de búsqueda tuya, Jehová. Toca a las personas que están enfermas, dale salud y sanidad, Señor. Los que sienten problemas con sus hijos, con su esposa, con sus nietos. Los que tengan algún tipo de inquietud, dale paz, Señor. Los que han sentido cualquiera de las emociones que vamos a tocar en el día de hoy, Padre Santo, que tú seas como un bálsamo que pasa y le aliviara la carga, Señor. Que ellos puedan transferir su carga a ti, Señor amado, y coger la tuya. Manifiéstate, Señor Jesús. Te pedimos que hagas milagros, que hagas prodigios, Padre, y que te manifiestes en el dulce nombre de Dios, ahora Jesucristo. Amén, Señor, amén. Amado, como les estaba diciendo el pastor Pedro, y hoy vamos a hablar de las emociones. En medio de la consolación, cuando estamos consolando a alguien, vemos diferentes tipos de emociones: tristeza, rebeldía, rechazo, enojo, alegría, simpatía, varias. Pero hoy quería hablar primeramente del rechazo. Muchas de las personas que consolamos en algún momento determinado de nuestra vida han sentido rechazo, o nosotros sentimos su rechazo cuando lo vamos a consolar. Y quiero que veas que no está sola en esta situación. En 2 de Samuel 6:16 dice que el rey David recibió rechazo, y recibió el rechazo de la persona que menos esperaba, de su esposa, de Mical, la hija de Saúl, que miró desde la ventana y vio que David estaba danzando delante del arca de Jehová, y dicen que lo rechazó. Para su mala suerte, David no le dio paso al rechazo, pero ella sí. Por eso ella nunca no pudo seguir con David, no pudo seguir siendo su esposa principal. Pero también ese rechazo lo vemos con el paralítico de Betesda, el cual llevaba 38 años en la ciudad, de allí frente al estanque, y no tenía quien lo llevara a meterse en las aguas para ser sano. A pesar de llevar tanto tiempo, él experimentaba el rechazo. Él conocía a todo el mundo lo conocía a él. Yo creo que hasta la piedra había cogido la forma de él, porque él estaba paralítico y llevaba allí 38 años. O sea,
podía ser el alcalde del estanque de Bethesda, y él veía cómo gente se sanaba, cómo gente más joven o menos tiempo que él iban y podían llegar al estanque cuando el ángel movía las aguas y recibía sanidad, pero él seguía allí, pasando la penuria. Y cuando Jesús pasa, le dice, ¿qué quiere que haga por ti? Y él dice, no tengo quien me lleve. No tengo quien me lleve. Mira la respuesta. No tengo quien me lleve. O sea que él se sentía rechazado, se sentía angustiado, se sentía abatido, se sentía triste. Pero ni siquiera esa fue la pregunta que hizo Jesús. Él no escuchó. Porque cuando sientes rechazo, tú nunca escuchas, tú te trancas, te aíslas. El rechazo provoca aislamiento, provoca sentimientos de inferioridad. Y el paralítico de Bethesda es un claro ejemplo de esto. No tengo quien me meta al estanque. Pero ¿acaso Jesús le preguntó eso? No. Coge el culecho y levántate y camina. Fue lo que le dijo. Jesús le preguntó qué él quería que hiciera. Bueno, porque las personas cuando se sienten rechazadas, es una sensación que te causa aislamiento e inferioridad, como te estaba contando, piensan que la gente los mira con desprecio. Y muchas veces los vemos con lástima, los vemos con pena, los vemos con ojos de amor, porque hemos visto que muchos jóvenes en diferentes países han sentido el rechazo de sus padres, el rechazo de su pareja, el rechazo de la sociedad, y no saben lidiar con eso, y entonces comienzan a aislarse, comienzan a sentir que son inferiores a los demás, y Cristo te hizo igual que todos. Dios te hizo igual que todos. En Dios somos libres. En Dios no hay nadie superior. En Dios no necesitas estar aislado, no necesitas el rechazo, porque Dios te acepta tal como tú eres. Pero muchas veces nosotros no podemos, y nos pasa como la mujer del flujo de sangre, que estuvo 12 años aislada, rechazada, sintiéndose inferior, 12 años sin poder abrazar a sus hijos, sin poder besar a su esposo, sin poder estar al lado de su comadre, de su compadre, de su hermano, de su hermana, de su mamá, de su padre. 12 años rechazada por la sociedad, por una condición, una enfermedad. Dios siempre se va a acercar cuando te sientes solo, triste, rechazado, cuando estás aislado y cuando te crees inferior. Dios siempre lanza un rescate a tu vida y envía ángeles, envía personas que te consuelen aún en medio de tu dolor, en medio de tu tristeza. Otra de las emociones que también causa mucho dolor es el desespero. Y me va a decir, Pastor Pedro, ¿cómo funciona eso? Wow. Perdone que me siente, que trate de estar tranquilo, que hace extremada calor en Puerto Rico. Estamos sintiendo unas calores de más de 100 grados. Y Puerto Rico está siendo abatido por esto. Y hay que prepararse, hermano. Cristo viene pronto. Dice que una de las señales es que la tierra se va a calentar 4 veces. Y ya se ha calentado 2 veces. Nos queda poco tiempo, hermano. Hay que estar apercibidos. Hay que ver las señales. Mateo 15:22 dice: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Cuando tú tienes una situación desesperante, cuando tú tienes una situación que ya no puedes más, cuando tienes una situación de un hijo que tiene una enfermedad, yo pasé por una situación que yo decía, me voy a morir. Y mis hijos están pequeños. Estaba desesperado, estaba desconsolado, estaba triste, estaba angustiado. Sentía todo, que el mundo me oprimía. Entonces cuando clamé, Dios me escucha y contesta mi oración. O sea, por eso yo siempre he dicho que la oración es la clave de la comunicación efectiva con Dios. Cuando hay 2 cosas que el enemigo detesta que tú hagas. Que cuando tú las haces, él se pone furioso, porque sabe que no va a poder combatir contigo. Una de ellas es
el sonido que hacen tus rodillas cuando tocan el suelo, para orar. Y la segunda es cuando empiezas a pasar las páginas de la Biblia para profundizar en la palabra. A esas dos cosas el enemigo no tiene terror. Porque sabe que si te refugias en esas dos cosas, él no te va a poder atormentar con nada de esto. Entonces, David decía que tu palabra fue mi pan de día y de noche. Yo encontré refugio en ti. En Marcos 9:22 dice, otro padre. Este es el ejemplo de una madre cananea. Ahora mira este otro ejemplo de otro padre. Marcos 9:22. A veces le echa el fuego y en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. O sea, si ese hijo, él está hablando de su hijo, este padre está hablando de su hijo. Si ese hijo estaba vivo, es porque el padre se lanzaba al fuego para sacarlo del fuego. O se lanzaba al agua para que no se ahogara a su hijo. O sea que tenía angustia él también. Tenía desespero. ¿Alguna vez te has sentido desesperado por alguna situación? Quiero que sepas que hoy es el día de la consolación. Que en medio de tu tribulación, en medio de estos emociones, de estas tantas emociones que estás sintiendo, Dios se va a mover y va a hacer algo a tu favor. Porque Dios nunca llega a tarde, Él siempre llega a tiempo. ¿No me crees? Yo te voy a dar un ejemplo más. Dice en Mateo 8:23 al 27, y narra la historia de que los discípulos estaban temerosos porque una tempestad se levantó en medio del mar. ¿Y qué pasó? Que Jesús mandó a callar la tempestad, la calmó. Así mismo Él quiere hacer con la tempestad que está pasando tu vida hoy. Él quiere calmar tu tempestad. Él quiere ponerle freno a tu dolor. Él quiere sacar el desespero, sacar el rechazo y trabajar en tu corazón. Dios quiere hacer muchas cosas contigo y para ti, créelo. Aún en medio de tantas emociones, porque ¿sabes qué? Cuando tienes problemas, las emociones se revuelcan. Hay cosas que caramba, te van pasando todo el tiempo, y tú dices, Señor, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me va a sobrevivir tanto mal? Ya está bueno. Ten misericordia de mí, ten paciencia conmigo. Mira, otra de las emociones más fuertes que he visto a través de tantos años practicando el ministerio de la consolación es la vergüenza. La vergüenza nos lleva a tener amargura, a tener miedo, a tener tristeza. Una de las vergüenzas más fuertes que hay en la Biblia está en el libro de Génesis, capítulo 3 y verso 10. Cuando Adán tuvo miedo, tuvo vergüenza porque estaba desnudo. Pero ¿cómo él supo que estaba desnudo si él hablaba con Dios todos los días? Porque comió del fruto prohibido. No fue Eva que sintió eso, fue Adán. Porque a Adán se le dio la instrucción de que no comiera. No fue Eva, fue Adán. Otra persona que tal vez tuvo tanta vergüenza ha de ser la mujer que aparece en el libro de Juan capítulo 8, en la carta de Juan capítulo 8, o en la epístola de Juan capítulo 8, ¿verdad? Del verso 3 al 11, que es la mujer sorprendida en adulterio. Fíjense que la sacan completamente desnuda, pero nunca sacaron al hombre que estaba con ella. Entonces la presentan desnuda frente a una multitud y frente a Jesús. Y me imagino que estaba súper avergonzada. Yo no sé tú, pero si te paran de frente a una multitud, tú desnudo, lo menos que debes sentir es vergüenza, es pudor, es miedo, es tristeza, es amargura, te vas a amargar, porque es como humillarte, es humillarte. Una de las tácticas que utilizaban los ejércitos era que te desnudaban para castigarte, te despojaban de tu ropa, o sea, te quedabas en completa desnudez. La mayoría de las veces que el ejército romano cogía a alguien ya fuera para azotarlo o para crucificarlo, lo hacían completamente desnudo, lo desnudaban.
Jesús lo vivió en sus últimos momentos cuando iba a la cruz. Pasó por estas etapas del sufrimiento, por estas etapas que en estos momentos es cuando tú dices: ay, Dios mío, llegue alguien que me consuele, que me traiga ropa, que me saque de esto, que me libre del miedo, que me saque de la tristeza, porque son momentos que desesperan. Otro momento que causa desespero, que habíamos hablado ahorita, es cuando los 4 amigos bajan por el techo un paralítico. La casa estaba llena, no había cupo. Ellos rompieron el techo y lo bajaron. Eso lo hacen las personas desesperadas. Buscan la respuesta sí o sí. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Buscar una respuesta de Dios y decir: sigue clamando. No te rindas. No tienes que sentir vergüenza, no tienes que sentir amargura, no tienes que sentir miedo, no tienes por qué sentir rechazo y mucho menos desespero. Venga a los brazos de papá. Él es tu padre. Él te va a librar. Él te va a sanar. Él te va a consolar, aun en medio de la situación que sea. El cuarto, ya estoy terminando. Muy larga la prédica. Quise tocar 5 puntos nada más. Pero te voy rapidito porque quiero que te lo quede dentro de tu corazón. El cuarto punto es el resentimiento. Esta es una emoción que se transforma en amargura también. Y te causa qué sé yo, una ganas de venganza. Unas ganas de venganza. Anoche una hermana me escribió por el Messenger. Me decía: pastor, ore por mí porque estoy pasando por X situación, para que Dios haga justicia y Dios cobre venganza. Y yo le escribí y le dije: Dios va a hacer justicia, pero Él no va a tomar venganza, porque el antídoto para ese resentimiento que tienes es el perdón. Génesis 4, versos del 2 al 5, relata la historia de Abel y Caín. Caín no pudo soportar que la ofrenda de Abel fue mejor que la de él, y creó en sí un resentimiento y lo amargó hasta el punto que asesinó a su propio hermano. Y es triste, en estos pasados días vimos en el pueblo de Atillo un hermano asesinar a su hermano y a su mamá. Estamos viendo constantemente actos contra los padres, contra los envejecientes. Vimos a un sinvergüenza como le arrebató la cartera a una señora de 80 y pico de años y la arrastró por el suelo. Vemos personas que no tienen compasión porque están tan resentidos, o están tan dolidos, o están pasando por tanto desespero, tal vez hasta por la droga, que cometen locuras y no vemos en ellos ningún tipo de remordimiento, de arrepentimiento, de nada. En Levíticos 19:18 dice: no te vengarás de los hijos de tu pueblo, ni le guardarás rencor, aleluya, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Lucas 23:34 dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién más podía tener resentimiento? ¿Quién más podía querer venganza que Jesús cuando lo están crucificando? Pero no fueron los clavos los que apuntaron a Jesús en la cruz. Él tenía el poder para salir de ahí. Fue el amor por ti y por mí quien lo sostuvo en la cruz. Y aún así mira lo que dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Claro que no sabían lo que hacían. No sabían que estaban crucificando al Salvador del mundo, a nuestro Rey, a nuestro Dios. Y hay personas que hacen eso constantemente. Tal vez no crucifican a Cristo, pero crucifican al hermano. Y no ves cómo Dios lo ve. Dios lo ve a través de los ojos de Cristo. Lo ve redimido. Hace poco estaba en un sepelio y me encontré con una persona que nos hizo daño.
Y le digo a mi esposa, no me pecado, y me dice, yo lo vi, papá, ten paz. Ya yo lo vi y lo perdoné. Y para mí fue un alivio ver cómo Dios ha trabajado en el corazón tanto de mi esposa como en el mío, que aun cuando nos robaron, nos timaron, nos hicieron daño, hemos podido perdonar a otros que lo hicieron, y cada cual pelea con su conciencia, porque cada cual va a recibir de lo que dio. El quinto punto, y ya para terminar, quiero que cuando tenemos un sentimiento o una emoción de pérdida o de escasez, cuando tienes las necesidades, cuando tienes necesidades económicas, como la viuda, en el caso de Eliseo, segunda de Reyes 4, que muere su esposo y el acreedor quiere a sus hijos para que paguen la deuda, y va donde Eliseo y le dice, mi esposo, tu siervo, ha fallecido y el acreedor está buscándome para arrebatarme a mis hijos para tomar el pago. Y Eliseo le pregunta qué tienes en tu casa. Aceite, una vasija llena de aceite. Recogen todas las vasijas del barrio, todas. Enciérrate en tu casa y llena. Cuando ya no tengas vasija, vas a cesar el aceite. Y así hizo. Cuando buscó otra vasija, ya no quedaba, y en ese momento cesó el aceite. Dice que lo que recogió le dio para pagar al acreedor y vivir el resto de su vida. O sea, que recogió mucho y dio mucho aceite, un milagro de multiplicación. Otro milagro que Jesús hizo, esta vez con el sentido de pérdida, hay dos que son impresionantes. Y uno es el de la viuda de Naín. La viuda de Naín llevaba a su único hijo a enterrar porque había fallecido y pasó por el lado de Cristo. Y Cristo lo tomó y resucitó. Eso está en Lucas 7, si mal no recuerdo, del 11 en adelante. O sea, ¿qué tú quieres que Cristo haga por ti? Y uno de los más impresionantes para mí fue ver a Jesús llorar cuando muere Lázaro. El texto más pequeño de la Biblia dice Jesús lloró. Ese es el versículo más pequeño de la Biblia. Y en Mateo 12, 17 en adelante narra la historia de la resurrección de Lázaro, el de Betania, el gran amigo de Jesús. O sea, este era de los íntimos de Jesús. Y yo quisiera que cada uno de nosotros fuéramos íntimos con Jesús. Íntimo es el que guarda intimidad, el que está más cerca del Maestro. Mucha gente pensaba o piensa que Juan era el discípulo amado, el más confianza que tenía con Jesús. Y yo siempre le he dicho, y lo puedo demostrar por la Biblia, que lastimosamente no era él, sino era Judas. Porque yo a nadie le permito que meta la mano en mi plato, y Jesús le permitía a Judas que mojara el pan en su plato. ¿Qué mayor amor puede demostrarte esto? Que sabiendo que él robaba, lo encargó de las ofrendas. Jesús sabía que le robaba. Jesús sabía que le iba a vender. Pero Jesús nunca lo rechazó. Nunca le demostró amargura, le demostró miedo, o le infundió miedo, hizo venganza. Jesús nunca hizo nada de eso, Jesús lo perdonó. Miren, dentro del ministerio de la consolación encontramos muchas más emociones diversas. Y hay emociones y hay otras cosas que se diferencian, que son los afectos. Pero dentro de toda esta situación está Cristo marcado. Cuando tú vas a dar consolación, tienes que ponerte en el lugar de Cristo. Tienes que ver a las personas como las hubiera visto Cristo. Si tú no tienes ese corazón, imagina cómo Cristo lo haría. Yo no sé, yo escuché a un hermano cuando aprendí a amar, que parte de su testimonio
él es un poquito más grande que yo, y su esposa es como así de alta. Tiene algunos 5 pies y cuidado. Y él es pastor hace muchos años. Y él cuenta en su testimonio que un día llega de una prédica y está discutiendo con su esposa. Y su esposa fue al comedor, sacó una silla y la llevó al cuarto. Y le dijo: mira, gran predicador, ahí está Jesús en esa silla. Grítale a él como me estaba gritando a mí. Dile a él todas las cosas que me estaba diciendo a mí. Y él dice que sintió tanta vergüenza, que sintió tanta tristeza, que se quedó sin palabras. Y lo único que pudo hacer fue abrazarle y pedirle perdón. Dentro del ministerio, como dije, hay emociones, hay situaciones, hay tanta gente que ayudar. Hay tanta gente que te recibe con amor, otros te reciben con miedo, algunos te reciben con rechazo, porque han sido marcados, han sido maltratados, han sido humillados por la sociedad. Pero reciben la ayuda. Muchas de las personas no quieren ni que le hablen de Jesús. O sea, no le hables de Jesús, no preocuparte, siéntate con él. Pregúntale cómo está, cómo ha sido su día. No le hables de Jesús. Muéstrale quién es Jesús en tu vida. Muéstrale, enséñale con tu ejemplo. Te cuesta demostrar todo lo que Dios ha hecho por ti, cómo Dios ha obrado en ti, lo que tú eras, como eres. Ya te olvidaste de dónde Dios te sacó. Tan pronto perdiste de perspectiva todo lo que Dios ha hecho por ti, cómo Dios ha restaurado tu matrimonio, cómo Dios restauró tus hijos, cómo Dios restauró tu finanza, cómo Dios trabajó en tu corazón, cómo Dios trajo ese esposo, esa esposa que se había ido, a esos hijos que estaban en droga, con alcohol, cómo Dios los restauró, los rescató. Hablemos de lo que Dios ha hecho. Dejemos la religión a un lado. Esto no se trata de religión, esto se trata de relación. Mostremos a las personas que podemos amarlas, que podemos orar por ellas, que podemos sentir y dar muestras de cariño como Cristo lo hizo contigo y conmigo. A estos ministerios apoyémoslos en nuestras oraciones, apoyémoslos en lo que están haciendo, enviemos ofrendas, curámoslos en oración. Cada vez que los veamos, mira, ayúdalo, bendícelo. Si no te da el corazón para abrazar a un ambulante, por lo menos dale una buena sonrisa. Dile que Cristo le ama. Y empieza a practicar como Jesucristo lo que es la consolación, porque a través de cada milagro, lo primero que hacía Jesús